Bienvenidos a la explicación de la lección número 276 de un curso de milagros. Se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. Y es que la lección de hoy nos lleva al origen mismo de todo el sistema del ego. Y para comprenderla, necesitamos hablar de uno de los conceptos más profundos de todo el curso, el problema de autoridad. Cuando escuchamos esa expresión, solemos pensar en alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Un jefe, un profesor, nuestros padres, un gobierno, las normas. Pero el curso está hablando de algo muchísimo más profundo. Está hablando de nuestra relación con Dios como nuestro creador. Según el curso, antes de que pareciera surgir todo este universo de separación, apareció una posibilidad imposible, la famosa diminuta idea loca. Una pregunta que jamás había tenido sentido, porque únicamente existía la perfecta unidad. La pregunta fue algo parecido a esto. ¿Y si pudiera existir por mi cuenta? ¿Y si pudiera ser yo mi propio creador? ¿Y si no necesitara a Dios para ser quien soy? Aquella idea en sí misma no tuvo ningún efecto sobre la realidad. La unidad jamás pudo romperse. Pero el curso dice que el Hijo de Dios pareció tomar en serio esa posibilidad. Y precisamente ahí comenzó el sueño. No porque ocurriera realmente una separación, sino porque el Hijo de Dios pareció quedarse profundamente dormido, soñando que podía existir separado de su fuente. Y es dentro de ese sueño donde aparece el ego. El ego no provoca la separación. El ego nace dentro del sueño como el sistema de pensamiento cuya única función consiste en convencer al Hijo de Dios de que ese sueño es real, de que realmente se ha separado y de que ahora tiene que fabricarse una identidad propia. Por eso el problema de autoridad sigue presente hoy. Cada vez que creemos que tenemos que decidir nosotros quiénes somos, seguimos representando aquella misma idea original. Y la lección de hoy viene precisamente a deshacer esa confusión. ¿Qué dice la palabra de Dios? La respuesta de Dios es extraordinariamente sencilla. Mi Hijo es tan puro y santo como yo mismo. Esa es la palabra de Dios. Observa que Dios no dice, mi Hijo llegará a ser santo, ni dice, será santo cuando despierte. Dice que ya lo es, porque Dios nunca conoció ningún sueño, nunca conoció la separación, nunca dejó de conocer únicamente a su Hijo tal como Él lo creó, perfectamente inocente, perfectamente amado, perfectamente uno con Él. Y esa palabra sigue siendo verdad ahora mismo, aunque nosotros la hayamos olvidado. Y el verdadero problema de autoridad. Ahora ya podemos comprender mejor qué significa esta expresión. El problema de autoridad no consiste en rebelarse contra un jefe, ni contra unos padres, ni contra un profesor. Todo eso es solamente el reflejo. El verdadero problema de autoridad consiste en no aceptar a Dios como nuestro creador. Es decir, querer decidir nosotros mismos quiénes somos. Esa fue la aparente decisión del Hijo de Dios al tomar en serio la diminuta idea loca. No fue una rebelión contra Dios, fue el intento imposible de ocupar su lugar, como diciendo, ya no necesito que tú definas quién soy, seré yo quien decida mi identidad. Y toda la historia del ego nace exactamente ahí, porque cuando rechazo la única identidad que Dios me dio, automáticamente tengo que fabricar otra. Y eso es exactamente lo que hace el ego. ¿Y cómo vemos hoy ese problema de autoridad? Pues el maestro Ken Wapnick insistía mucho en esto. Decía que el problema de autoridad no quedó únicamente al comienzo del sueño, lo seguimos representando continuamente aquí, y suele aparecer con muchísima fuerza frente a las figuras de autoridad, nuestros padres,
profesores, jefes, gobiernos, las normas. ¿Por qué tantas personas reaccionan con tanta intensidad frente a cualquier autoridad? Porque sin saberlo, el ego está proyectando el conflicto original. Cada vez que aparece una fuerte resistencia interior diciendo «Nadie me va a decir lo que tengo que hacer, no acepto ninguna autoridad sobre mí, yo decidiré por mi cuenta», muchas veces no estamos reaccionando solo ante esa persona, estamos representando una vez más aquel antiguo conflicto con Dios. No significa que todas las autoridades humanas tengan razón, el curso no está diciendo eso. Lo que nos invita a observar es que el ego convierte cualquier autoridad en un enemigo, porque todavía mantiene viva aquella vieja creencia de que aceptar un creador supone perder nuestra libertad. Y ocurre exactamente lo contrario. Aceptar a Dios como nuestro creador no nos quita la libertad, nos libera del esfuerzo agotador de tener que inventarnos constantemente quiénes somos. Y dice, esta es la palabra que el Hijo no creó con el Padre. Y aquí el curso establece una diferencia muy importante. Nosotros podemos fabricar muchas cosas. Podemos fabricar pensamientos, creencias, historias, personajes, identidades. Incluso podemos fabricar todo un universo de separación. Pero no podemos crear nuestro ser, porque crear pertenece únicamente al ámbito de Dios, y eso explica por qué el ego vive constantemente intentando fabricar una identidad, porque olvidó que la verdadera ya fue creada para siempre, y todo lo que el ego fabrica cambia. Hoy parece una cosa, mañana otra. Nunca ofrece estabilidad, porque solo aquello que Dios crea permanece eternamente. Y dice, aceptemos su paternidad. Y esta frase puede resultar incómoda para el ego, porque el ego interpreta la palabra padre como dependencia, como sometimiento. Pero el curso habla exactamente de lo contrario. Aceptar a Dios como nuestro Padre significa dejar de luchar contra la verdad. Significa reconocer, no tengo que demostrar quién soy, no tengo que construirme un valor, no necesito fabricar una identidad. Dios ya respondió para siempre a la pregunta ¿quién soy? Y esa respuesta nunca ha cambiado. Esta es la auténtica liberación. No depender de la opinión del mundo para saber quién eres. No depender del éxito, ni del fracaso, ni del cuerpo, ni de la edad, ni del reconocimiento. Porque tu identidad verdadera quedó establecida por Dios desde toda la eternidad, y eso nadie puede jamás modificarlo. Y dice, si negamos que fuimos creados en su amor, y aquí el curso explica por qué el ego vive permanentemente inseguro, porque cuando rechazo mi verdadero origen, aparece inmediatamente una pregunta angustiosa, ¿entonces quién soy? Y toda la vida del ego consiste en intentar responder a esa pregunta, mediante el cuerpo, mediante el dinero, mediante las relaciones, mediante la profesión, mediante el éxito, mediante la espiritualidad, mediante el conocimiento. Pero ninguna de esas respuestas funciona, porque todas pertenecen al personaje, nunca al Cristo. Por eso el ego jamás encuentra descanso, porque está intentando resolver un problema que nunca existió realmente. La única respuesta verdadera ya fue dada por Dios desde la creación. Y dice, mi Hijo es tan puro y santo como yo mismo. Y dice, su recuerdo aflorará de nuevo en nuestras mentes. Y aquí aparece la gran esperanza del curso. No tenemos que construir una nueva identidad, no tenemos que convertirnos en alguien mejor, no tenemos que alcanzar una perfección futura. Solo tenemos que dejar de defender la identidad que el ego inventó. Fíjate qué diferente es. El ego siempre dice, tienes que convertirte en algo. El Espíritu Santo dice, no,
Solo tienes que recordar lo que siempre has sido. Por eso el curso habla continuamente del recuerdo de Dios. No habla de fabricar algo nuevo. Habla de retirar los obstáculos que impiden recordar. Cada juicio que soltamos, cada resentimiento que entregamos a la mente recta, cada acto de perdón va debilitando esa identidad inventada por el ego. Y poco a poco comienza a aflorar algo que siempre estuvo ahí, el recuerdo de nuestro verdadero ser. Y dice, he hecho mía tu palabra. ¿Qué significa realmente hacer nuestra la palabra de Dios? Pues no significa repetir una frase, ni creer intelectualmente una idea. Significa aceptar como verdadera la única definición que Dios tiene de nosotros. Soy tal como Dios me creó. Nada más. No soy el personaje, no soy mi historia, no soy mis errores, no soy mis éxitos, no soy mi cuerpo, no soy mis fracasos. Todo eso pertenece al sueño. La palabra de Dios permanece completamente intacta y aceptarla significa dejar de discutir con ella. Y dice, la quiero compartir a todos mis hermanos. Y este es uno de los puntos más bonitos de la lección. Compartir la palabra de Dios no significa ir enseñando el curso, ni convencer a nadie, ni decirle a los demás cómo deben vivir. Compartir la palabra de Dios significa mirar a cada hermano recordando exactamente la misma verdad que estamos aprendiendo sobre nosotros. Cuando alguien nos ataque, podemos recordar, este hermano sigue siendo tal como Dios lo creó. Cuando alguien se equivoque, podemos recordar, su error pertenece al sueño, no a su verdadera identidad. Cuando alguien tenga miedo, podemos recordar, detrás de ese miedo sigue estando el Cristo. Eso es compartir la palabra de Dios. No hace falta pronunciar una sola palabra, porque la enseñanza más poderosa siempre ocurre a través de nuestra manera de mirar. ¿Y el verdadero significado de esta lección? Pues esta es una de las lecciones que mejor explica el origen del ego. Todo comenzó cuando el Hijo de Dios pareció preguntarse si podía ser algo distinto de lo que Dios había creado. Y ese fue el llamado problema de autoridad. No aceptar que Dios ya había establecido para siempre nuestra identidad. Y desde ese instante pareció comenzar un sueño en el que intentamos convertirnos en nuestros propios creadores, inventándonos un cuerpo, una personalidad, una historia, una identidad. Pero el curso nos dice que todo ese esfuerzo puede terminar hoy. No necesitamos seguir inventándonos quiénes somos, porque Dios ya respondió esa pregunta desde toda la eternidad, y su respuesta nunca ha cambiado. Y ejemplos de obstáculos a la práctica de la lección, pues creer que tenemos que construir nuestra identidad, es decir, buscar continuamente nuestro valor en el éxito, en el reconocimiento, en el cuerpo, en la opinión de los demás. Otro ejemplo de obstáculo, pues confundir libertad con independencia de Dios. Es decir, creer que aceptar a Dios como nuestro creador significa perder libertad, cuando ocurre exactamente lo contrario. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de intentar fabricar una identidad propia. Y ejemplos de aplicación práctica de esta lección en el día a día. Pues por ejemplo, cuando aparezca la inseguridad, si te descubres pensando, no soy suficiente, tengo que demostrar mi valor, detente un momento y puedes decir interiormente, Maestro Jesús, hoy no quiero definir quién soy desde el ego. Ayúdame a aceptar la única identidad que Dios ya me dio. Otro ejemplo, cuando alguien te ataque, pues antes de responder recuerda, este hermano ha olvidado quién es, igual que yo muchas veces lo olvido. Espíritu Santo, Maestro Jesús, ayúdame a contemplar el Cristo en mi hermano. Otro ejemplo, cuando aparezca un conflicto con una figura de autoridad,
Pues observa con sinceridad tu reacción y pregúntate, ¿estoy reaccionando solo ante esta persona? ¿O el ego está representando otra vez aquel antiguo conflicto con la autoridad de Dios? Y después, ora. Maestro Jesús, mente recta, ayúdame a distinguir entre la autoridad del ego y la verdadera autoría de Dios. Quiero descansar en la certeza de que no necesito inventarme quién soy. Y ahora sí, vamos a vivir la lección. Ponte en un sitio cómodo, siéntate, pon la espalda recta y cierra los ojos. Y empieza a respirar lenta y profundamente. Inhala. Aguanta unos segundos la respiración. Y exhala. Inhala. Y exhala. Relaja los hombros. Relaja el rostro. Y repite conmigo. Maestro Jesús, Maestro, te invoco a esta práctica para que me ayudes en mi sanación. Y visualiza al Maestro con una dulce sonrisa que se dirige hacia ti. Y ahora deja que llegue la idea de hoy. Se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. Y ahora pregúntate en silencio, ¿quién creo que soy? No respondas enseguida. Simplemente observa qué aparece en tu mente. Y ahora escucha interiormente esta respuesta. Mi hijo es tan puro y santo como yo mismo. Mi hijo es tan puro y santo como yo mismo. Permite que esas palabras descansen en tu mente, sin esfuerzo, sin intentar comprenderlas, solo dejándolas entrar. Y ahora piensa en una persona con la que tengas alguna dificultad y di lentamente, Maestro Jesús, ayúdame a dejar de ver únicamente el personaje. Quiero recordar que este hermano mío sigue siendo exactamente tal como Dios lo creó.
acepto que no necesito inventarme una identidad. Gracias, porque desde toda la eternidad ya respondiste quién soy. Soy tal como tú me creaste. Y ahora descansa unos instantes en esa certeza. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y poco a poco vas abriendo los ojos y vas volviendo aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lección. El ego nació del intento imposible de responder por sí mismo a una pregunta que ya había sido respondida por Dios. ¿Quién soy? Desde entonces, toda nuestra vida ha parecido convertirse en una búsqueda constante de identidad. Pero hoy el curso nos invita a dejar de buscar. No necesitamos inventarnos, no necesitamos demostrarnos, no necesitamos fabricar un personaje mejor. Nuestra verdadera identidad nunca estuvo en peligro y compartir la palabra de Dios consiste precisamente en recordar, tanto para nosotros como para todos nuestros hermanos, la única verdad que jamás ha cambiado. Seguimos siendo exactamente tal como Dios nos creó. Muchísimas gracias.